Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. En algunos de nuestros programas recientes hemos destacado el extraordinario éxito que los programas desarrollados por el Ministerio de la Inteligencia han tenido fuera de Venezuela. Sin embargo, también algunos de esos programas han permanecido en Venezuela por otras vías, ya que perdieron el apoyo público, buscaron el camino de lo privado. Nuestra invitada de esta noche nos va a hablar de una de esas experiencias. Beatriz, ¿qué pasó en el ministerio con el programa Familia? Fíjate, a mí me gustaría comenzar diciéndote que a mí me parece que fue de una gran visión política del presidente Luis Herrera haber nombrado ministro de Estado para el Desarrollo de la Inteligencia a Luis Alberto Machado, porque eso fue una cosa como que hizo un boom en el mundo, eso de ministro de Estado para el Desarrollo de la Inteligencia. No se entendía, se entendía un ministro de Educación, pero yo creo que en ese momento era necesario para crear conciencia y ahora, bueno, te digo a ti que me parece verdaderamente excelente esta idea que has tenido de que todos estos programas se vuelvan otra vez a retomar, a ver qué pasó con ellos después de aquel boom tan enorme. Mira, nosotros nos llegaban gente de todas partes del mundo, periodistas. Fue de verdad una etapa intensiva de trabajo como yo creo que nunca se ha hecho en Venezuela y con una motivación extraordinaria donde tenía cabida, yo creo que todos los profesionales, todas las personas. Fue muy hermoso. Realmente este proyecto, Familia comienza, yo conocí al doctor Machado de toda la vida del Colegio América, chiquito, y entonces cuando leí la Revolución de la Inteligencia, él me dice, ¿qué te parece? Le digo, mira, a mí me parece que todas las afirmaciones que hace son verdaderas. Yo soy psicóloga, yo toda la vida he trabajado en psicología evolutiva con niños y adolescentes, psicología del desarrollo. Todo eso es verdad y yo creo que por supuesto que la inteligencia se desarrolla. Y la personalidad es dinámica, es cambiante. Mira, si no fuera así los psicólogos, yo no sé qué papelón haríamos, porque si todo estuviera predeterminado por la herencia, pero eso no es así. Sí hay un potencial genético, pero se va a desarrollar de acuerdo al ambiente, a la experiencia. Y por otro lado, hay un buen porcentaje que se debe específicamente al ambiente, a la experiencia. ¿Desde qué momento se puede desarrollar se puede crear ese ambiente favorable al desarrollo de la inteligencia? Bueno, te vas a asombrar, pero desde la etapa prenatal, desde el momento de la concepción. Esto lo habíamos visto, pero en 5 años tú no lo puedes hacer todo, Marcel. Entonces él me dijo, bueno, vamos a tratar de que todo esto que tú le llevas a tus estudiantes en la universidad, vamos a ponerlos, Entonces me encarga la tremenda responsabilidad, y yo la asumo, de crear un programa para las madres, donde las madres puedan saber cómo van a estimular adecuadamente a sus hijos para lograr un mejor desarrollo, unos niños sanos, alegres, inteligentes. Y comenzamos, por supuesto, con las maternidades. O sea, se trabajaba en los 3 ambientes, que fuera sano, que fuera sano, alegre, que fuera más inteligente. Y al final feliz, que es muy subjetivo. Pero si tú ves un niño alegre, un niño curioso, un niño que juega, que colabora con los demás niñitos, tú dices, bueno, el niñito está feliz. Sí. Eso es subjetivo. Es como la inteligencia, que costó tanto definir la inteligencia y la comunidad científica no se ponía de acuerdo. Para nadie le gusta que le digan que no es inteligente, que es bruto. O sea, que como que sí sabemos lo que es inteligencia. Y bueno, yo asumí mi responsabilidad y entonces fue algo hermosísimo porque yo dije, bueno, vamos a llamar a todos estos profesionales, colegas míos, científicos de las distintas áreas del desarrollo, especialistas en estimulación, pioneros en la estimulación, como fue Johnny Nascimento, Alberto Abadí como neuropediatra. Empiezo yo a llamar a toda esta cantidad de profesionales. Yo me quedé ronca. Llamaba por teléfono y decía, mira, yo quiero que nos reuniéramos en seminarios para discutir en cada área cómo podría estructurarse un proyecto para la realidad venezolana. Y un proyecto que se trabaje con los niños a través de la familia. ¿Y qué lograron? Mira, eso fue, Marcel, la cosa más hermosa, porque cada día teníamos más gente en las distintas áreas de creatividad, el área social, de medios de comunicación, de lenguaje. Y al final terminamos con una cantidad de material, todo se transcribía todas las discusiones. Allí surgen los primeros lineamientos de lo que fue el proyecto Familia. Se estructura entonces el equipo que realmente ya, todo esto ad honorem, o sea que la generosidad del venezolano, yo te aseguro que es única en el mundo. Es más, cuando venían extranjeros me preguntaban, pero es que a todas estas voluntarias en la maternidad no les pagan ni la gasolina para que vayan. Les digo, no,
Ellas vienen 1 y 2 veces a la semana y pasan una mañana explicándole a las madres cómo van a estimular a sus bebés. Entonces, bueno, se crean estos lineamientos, se forma un equipo de trabajo interdisciplinario, ya sí, tú sabes, con personas de las que asistieron al seminario y personas del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación que me las daban por comisión de servicio. Y así se estructura el equipo de trabajo de mayor mística y más motivación que tú te puedas imaginar. Entonces comenzamos a trabajar, se estructura el programa, que fuera un programa además, el doctor Machado me decía, yo creo que sea un programa masivo con una metodología sumamente sencilla que les pueda llegar a todas las madres, una pelusa, ¿no? Entonces seguimos trabajando y trabajando en este sentido y se llega a un modelo teórico educativo multifactorial, esto es estimulación, salud y nutrición. Si queríamos niños con un desarrollo armónico integral, no podías nada más estimular las áreas del desarrollo. Tenías que darle a los padres orientaciones sobre salud, salud física, psicológica y social, y nutrición. Pero todo educativo, o sea, no dábamos suplemento alimenticio. Y se arranca el programa con una inauguración bellísima en la maternidad Concepción Palacio. Por primera vez después que el general López Contreras inauguró la maternidad Concepción Palacio, un presidente de la República fue a la maternidad Concepción Palacio. Allí había de verdad una representación de Venezuela. Mira, habían rectores, habían diplomáticos, profesores, mamás, papás, bebés. Los bebés recién nacidos estaban todos arriba, era en el patio viejo de la maternidad, que es bellísimo. Fue tan hermoso que hasta artistas venezolanos hicieron murales en las paredes de la maternidad, con las características que yo les decía, cómo veía un bebé al nacer, que tenía que tener colores brillantes, contrastantes, que tuvieran movimiento. No pude conseguir a Soto y a Cruz Diez porque estaban en París en ese momento, porque estoy segura que hubieran dejado allí su mural, y porque al ser cinético es maravilloso porque el bebé le llama mucho la atención lo que se mueve, lo que se queda estático, él pierde su atención. Y unos colores bien contrastantes. Bueno, todavía están esos murales en todas las salas del piso 4 de la maternidad. De modo que cuando nacieran esos nenés, fueran estimulados con lo que ellos realmente podían ver y con cosas bellas de artistas venezolanos. Ahora, ¿cuál era la utilidad para la familia de ese programa? Ok, la utilidad para la familia era que nosotros los íbamos a convertir a ellos, a la mamá y al papá. Tratamos de vincular enormemente al padre, porque en nuestro país todavía, aunque creo que eso ha cambiado bastante, la educación en esta primera etapa está en manos de la madre. Primero la mamá es la que tiene el bebé en la barriga y en los primeros años la educación está más en manos de la madre. Entonces nosotros queríamos introducir a ese padre, a hacerlo participativo de un proceso tan importante y tan grande. Y lo logramos de una manera alarmante. Y te digo, y todavía en la investigación, tú vas a ver en los gráficos cómo los padres del grupo que recibe estos programas educativos se mantiene y los otros prácticamente se han ido todos del hogar. Entonces, ¿qué les dábamos nosotros a estas madres? Nosotros les explicábamos primero cómo era su bebé. Su bebé era capaz de ver, de oír, de sentir, de oler. Tenía una cantidad de reflejos que ellas no conocían. La marcha automática del bebé los volvía locos, porque agarramos al bebé por las axilas y el nené camina. Simplemente él no asienta su piecito, pero al él rozar el pie y tú agarrarlo por las axilas, él ponía un piecito adelante y otro atrás, así tal cual. Es la marcha automática del bebé. Es la posibilidad que él va a tener más adelante de caminar con intencionalidad. Entonces nosotros le enseñábamos cómo el bebé veía cosas tan impresionantes como que llegaba una mamá y me decía, no, ¿cómo sabe usted que el bebé ve? Entonces le digo, bueno, mi amor, vamos a llevarlo a la ventana. El bebé aprieta los ojitos, por supuesto, con la luz del sol. Entonces le digo, ¿ves cómo aprieta los ojos? ¿Por qué tú crees que aprieta los ojos? ¿Así? Entonces me decía, bueno, por la luz. Entonces, bueno, mi amor, si tú pusieras un ciego, ¿tú crees que el ciego apretaría los ojos? No, porque no ve. Entonces tu bebé ve así. Vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos. Muchas gracias. Un momento, tú dijiste una cosa que me llamó la atención y no quisiera dejar pasar por alto. Tú decías que los padres que habían participado en el proyecto Familia seguían en sus hogares en una proporción muchísimo mayor que aquellos que no habían participado. ¿Por qué? Porque se involucraron
y porque entonces ellos vieron la felicidad. Muchos me testimoniaban que qué maravilla el poder tener a su hijo, cargarlo, cambiarle el pañal, interactuar con él, cómo se reía el niño cuando él le hacía cosas, le hacía cosquillas. Y ¿Tú crees que cuando él, mucho del abandono familiar que se observa en el país puede tener que ver con eso, con que el padre no se ha involucrado, no ha conocido bien a su hijo, no ha participado en su desarrollo, en su educación? Yo creo que sí. Y creo que es parte del machismo y que afortunadamente lo estamos perdiendo porque los papás sienten que ellos les han quitado un papel importante y ellos disfrutan enormemente. Y te digo que el papá se convierte, a veces, mira, me funcionan mejor que una mamá, con una ilusión, con un goce con ese niño. Después hay una cosa ¿Eso lo puedes interesante. documentar científicamente? Sí, eso lo puedo documentar científicamente y yo quiero que ahora veamos que al yo no estar más en el proyecto Familia, como te hablé, y al estar destituida, pues yo dije, ¿Por qué te mira, destituyeron? bueno, a mí me destituyeron porque hay un artículo muy interesante en el Ministerio de Educación que dice que un ministro puede destituir a cualquier persona del ministerio por cualquier razón que considere pertinente. Quienes hacen posible el proyecto Familia son hombres, o sea, el presidente Luis Herrera Campins, el ministro Luis Alberto Machado y el ministro Rafael Fernández Ere, que es el ministro de Educación, que fue el que Que a quien proveyó los... aprecio enormemente y nos dio todo el apoyo total para que este proyecto... Quienes realizaron todo el proyecto Todos fueron hombres. mujeres, ¿no? O sea, quienes lo hacen posible son hombres. Quienes lo realizan son todas mujeres. Margarita Sánchez, Beatriz Capdeviel, tú, Corina Parisca, o sea, todas mujeres. Y quienes destruyen el proyecto, todos los proyectos son mujeres también, dice la doctora Almeja, la doctora Lamp. Mira, eso es bien interesante. Ok. Yo no sé si será que entonces qué, que somos muy envidiosas las mujeres y mezquinas, porque a la hora de hacer los proyectos tenemos la sensibilidad, tenemos la maternidad, esa intuición, esa flexibilidad de la mujer y verdaderamente que mi voluntariado prácticamente eran todos hombres. Nosotros formamos más de 5.000 voluntarios porque no teníamos recursos económicos. ¿Te acuerdas que un ministro de Estado sin cartera no tiene? Sí, sin cartera Eso y fue sin terrible, bolsillo. porque eso lo averigüé yo después. Y entonces, bueno, formamos estas voluntarias, ellas no dejaban de ir a la maternidad, ellas asumieron la responsabilidad y en su mayoría eran mujeres. Es verdad, o sea, lo implementamos, las mujeres destruimos. Yo creo que lo que nos estamos diciendo es que las mujeres somos capaces de construir y destruir, somos capaces de crear una vida, pero mire, también de destruir. O sea, que creo que somos bien peligrosas y que hay que tener mucho cuidado. Ahora, regresando al proyecto, ¿qué quedó del proyecto, de esos primeros 5 años de trabajo? ¿Qué quedó en concreto? Mira, en concreto quedó que eso quedó entonces instituido en la Dirección de Preescolar del Ministerio de Educación, porque nunca salimos del Ministerio de Educación porque eran programas educativos y queríamos que tuvieran ese valor educativo. Entonces se pasa el proyecto a la Dirección de Preescolar y yo digo, nada, esto va a funcionar muy bien allí. Resulta que él se diluyó como un programa más, inclusive le quitaron la variable estimulación adecuada, pero que lo llamé adecuada porque yo pienso que precoz no corresponde, porque es como estimular antes de tiempo, y nosotros no estamos estimulando antes de tiempo, estamos estimulando en el momento adecuado, de acuerdo a la madurez del niño, de acuerdo a sus características inclusive, tomamos en cuenta las diferencias individuales. Entonces, la variable de estimulación adecuada era la más importante. Entonces quedó como un simple programa de salud y nutrición. Luego después entonces parece que podían hablar de estimulación y estimular, pero llamándolo amor. Entonces después no lo llamaban amor. Mira, eran unos disparates tremendos. Entonces, poco a poco fue evolucionando hasta quedarse convertido en que sí se iba a estimular al nené y se le iban a dar nociones de salud y nutrición. Como ya el voluntariado desapareció totalmente, porque ellas no encontraron pues la fuerza, la motivación, la orientación, la guía. Están trabajando gratuitamente, pero tienen que tener una motivación para hacerlo. Entonces desaparecen los 5.000 voluntarios, no quedó ni uno. Al cabo de un tiempo desaparecieron todos, entonces ellos empiezan a buscar personas pagadas, maestros y personas que estuvieran decididas pues, a trabajar por estos niños en las maternidades y en estos centros maternos o núcleos de atención primaria a los cuales me Ahora, referí. fíjate, una cosa que a mí me llama la atención es que aun cuando el programa oficialmente, digamos, terminó hace más de 10 años, sin embargo, fuera de Venezuela se oye hablar mucho de estos programas. Yo he comentado en emisiones anteriores de Primer Plano cómo gente en los Estados Unidos, concretamente fue donde me pasó, unos me preguntaron y otros me hablaron del programa. Y aquí en Venezuela mucha gente habla de estos programas. Entonces, ¿es que siguieron en alguna forma clandestina o siguieron operando fuera, o sea, a pesar de no tener el apoyo del ministerio? Mira, en cierta forma fue así, porque aún y cuando yo te voy a contar lo que entonces yo decidí hacer
viéndome pues fuera de las posibilidades de continuar un proyecto tan hermoso, a mí me llamaron de muchas partes. Entonces me llamaron de los Estados Unidos y entonces yo di una conferencia sobre el proyecto Familia y después me volvieron a escribir para pedirme si yo no podía ir y capacitar allá el personal de salud de ellos. Habían pediatras, psicólogos, enfermeras a nivel universitario, todo un personal que ellos querían que comenzara a trabajar con el bebé, tal como el proyecto Familia, desde el recién nacido y en los primeros años. Yo le llevé todo el material. Esto ha sido hermoso porque en otros lados lo hemos llevado, pero le han cambiado el nombre, o nos dicen que es de Venezuela, ha habido mezquindad. Aquí no. Aquí, siendo esto la primera potencia mundial y con todos los conocimientos, ellos les llamó la atención la forma como fue sistematizado ese material, la forma como esos conocimientos se podían llevar de una manera muy sencilla y que teníamos todo el material didáctico. Entonces ellos los tradujeron y ahorita lo tienen en inglés y español. Yo te mandé unos folletos para que tú los vieras. Bueno, yo vi unos incluso en que no sé en qué son. ¿Esto en qué es? Pues en japonés, quiero decirte. ¿Esto es en japonés? Esto es en japonés, el doctor claro. Ibuka, que pues fue el dueño de la Sony en el mundo, este es un ingeniero electrónico brillante. Él vino cuando el proyecto Familia y quedó fascinado con el proyecto Familia. Él dijo, aquí es donde hay que empezar, Beatriz, y te digo que deberías empezar en la etapa prenatal. Yo ahí me quedé dándole vuelta a la cosa y me acuerdo que Luis Herrera también decía, yo vi algo en Alemania de la etapa prenatal y yo creo que por ahí se veía, pero tú no puedes hacerlo todo en 5 años. Entonces él hizo traducir al japonés todos los folletos del proyecto Familia de estimulación al bebé en los primeros años de vida, que fue lo que nosotros hicimos en el proyecto Familia. Lo tienes al revés, creo que es así. Esto, imagínate tu boca arriba, se lee así. Lo tenemos en italiano también. O sea, a mí me invitaron a media hora de Venecia para que también capacitara gente allá. En Washington ha seguido con mucha fuerza porque en el primer momento se ha hecho para la población latina residente en Washington y han encontrado unos resultados extraordinarios. Aquí tienes mamás de todo Latinoamérica. Al principio surge con una sociedad llamada LULAC. Estas son profesionales latinas casadas con grandes personalidades americanas. Ahora lo tiene el gobierno ya de los Estados Unidos. Déjame interrumpirte para hacer un comentario. Correcto. Cuando uno ve las encuestas de opinión en Venezuela, le preguntan a la gente cuál es el problema más grave que tiene el país. La inmensa mayoría contesta que es el alto costo de la vida, la inflación. Otros, una proporción también muy grande, te habla de la inseguridad. Otra proporción muy grande te habla del desempleo. Entre esos 4 conceptos se toman más del 90% de las respuestas. Solamente un 1% piensa que la educación es el problema más importante que tiene el país. Entonces, eso lo relaciono yo con el hecho de que evidentemente la pobreza en Venezuela ha venido aumentando. O sea, el deterioro económico durante los últimos 20 años es de una magnitud tal que la gente tiene mucho menos dinero hoy de lo que tenía hace 20 años. Con lo cual, la clase media se ha debilitado muchísimo y las clases pobres han crecido enormemente. Frente a eso hay como una gran indiferencia ante los problemas educativos y lo vemos en las encuestas que piensan que solamente, o sea, solo un 1% piensa que la educación es el problema más grave del país. Cuando tú vas a los Estados Unidos o a Sudáfrica o a España o a China o a Japón y ves programas de estos de origen venezolano que se están implementando, el interés fundamental está en dárselo a la gente de menos recursos. Entonces yo digo, ¿tendrá algo que ver el empobrecimiento de Venezuela y el deterioro social y económico del país con el abandono de estos programas, que en otros países los quieren usar justamente para darle instrumentos que les permitan luchar contra la pobreza, contra el subdesarrollo, contra el desempleo a la gente de menos recursos? Mira, es exactamente así, porque tú le estás dando precisamente las herramientas más importantes para que ellos puedan dejar de ser pobres, precisamente. O sea, que ahí está lo inteligente de que a las personas de menos recursos tendrías tú que darle toda esta cantidad de herramientas. Hoy en día nosotros sabemos cómo es el proceso de pensamiento. Es que nosotros estamos claros cómo el pensamiento se procesa. Quizás los grandes genios de la humanidad lo hicieron de una manera espontánea. Nosotros sabemos cómo funciona ese cerebro humano. Nosotros vemos cómo tú puedes modelar esas neuronas, esas células nerviosas, cómo puedes crear circuitos neuronales. Eso es asombroso. Cuando tú estimulas a un bebé, yo oí a Margarita Sánchez, ¿sabes?, con sus procesos de pensamiento de aprende a pensar. Y yo decía, Margarita, tienes que ver a mis bebés
que ya están aprendiendo a pensar desde que nacen. Nosotros desde que el bebé nace, ya nosotros comenzamos a enseñarle sus procesos de pensamiento. Los bebés en la barriga, la mamá hace ejercicios para preparar el cuerpo para el momento del parto. Hay un ejercicio que tienen entonces que la pelvis echarla hacia adelante y hacia atrás, hacia la derecha y a la izquierda y en círculo. Entonces yo le digo, bueno, ahora ustedes con toda intensidad visualicen al bebé y díganle hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda. Ustedes le están enseñando a su bebé las primeras direcciones en el espacio. Su primer ambiente es este ambiente intrauterino, rico en estímulo. Ese bebé no está allí sin oír, está oyendo la sangre que pasa por las venas y las arterias, está oyendo el corazón de mamá, está oyendo la vibración de la voz. Pero él ahora va a oír lo que tú le vas a decir de manera consciente. Y eso es lo que hace que ese pensamiento se planifique, se organice y se sistematice. Porque todos pensamos. Tú no piensas que nadie no piensa, pero pensamos de un modo desorganizado y por eso somos impulsivos y por eso de repente no sabemos cómo son los pasos que tú tienes que dar paso a paso para llegar a una meta. Estos niñitos, Marcel, de 15 meses, yo tenía una el otro día que la mamá ya entrenada a ser mediadora de las experiencias de aprendizaje de su hijo, o sea, enseñar el proceso de pensar de su bebé. Y yo las llamo mediadoras y las llamo guías turísticas. Porque eso es lo que a ti te hacen cuando tú vas a un museo o tú vas a algún lado, a ti la guía turística te lleva a ver lo que tú tienes que ver porque no sabes verlo. Y entonces tú disfrutas y por eso tú pagas esta guía. Todas mis mamás y mis papás son guías turísticos que están aprendiendo cómo, están enseñando a ese nené que no sea impulsivo. El bebé tú le vas a dar algo, esta nené de 15 meses. Tú veas a la mamá, te quedas loco cuando ves la seriedad y la concentración y atención de la niñita. Aquí tengo 3 taquitos, son rojos, tócalos, son de madera, son duros. Está enseñando al bebé a observar las características de los objetos y a esperar que ella le cuente este cuento para que le diga qué es lo que van a hacer. Le arma sus 3 taquitos uno arriba de otro, 3, ¿verdad? Porque ya esa coordinación hasta ahí no llega. Estamos de acuerdo a la madurez de su sistema nervioso. Y después le entrega los 3. Cuando se los entrega, la nene los toca, los ve. Y de repente yo la veo que ella le hacía así a uno. Ese taquito sonó, yo me equivoqué. Ese taquito tenía un cascabelito adentro y los otros no. Y digo yo, cónchale, la muchachita ahora toca el otro así. Y ella ve a la mamá. Entonces la mamá le dice, mi amor, este suena y este no suena. Parecen iguales, pero son diferentes. La niñita pasó un ratico haciendo así y después volvió y puso sus cubitos y hizo su torre de taco. Esa niña por ella misma descubrió que hay cosas que aunque son iguales, son diferentes. Entonces estos niñitos conocen, mira, las formas, los colores, los tamaños, porque la mamá, todo lo que ella va viendo, le va dando los nombres de los objetos y le va diciendo todas las características. Eso es lo que hace un científico. Cuando ella sabe, o él, todas estas características, él va a poder entonces empezar a tener intencionalidad, va a poder discriminar. El bebé a los 4 meses es capaz de tener intencionalidad. Ya sus conductas no son reflejas. Entonces empieza a comparar las diferencias y las semejanzas. Cuando tú empiezas a ver las diferencias y las semejanzas, entonces tú puedes clasificar y agrupar. Surge el lenguaje que te ayuda entonces a representar la realidad y de allí el pensamiento abstracto y la conceptualización. Eso es lo que nosotros hacemos con los bebés. Vamos a cumplir unos compromisos, ya regresamos. Yo quisiera que nos contaras ahora un poco lo que tú hiciste después, porque yo veo que en esos programas trabajó muchísima gente, muchísimos voluntarios, hubo un gran entusiasmo, muchos sectores de la sociedad se involucraron y participaron y dieron su apoyo a esos programas. Cuando ellos terminaron, hubo mucha gente pues, que pensó, bueno, se acabó este sueño, volvemos a la mediocridad de siempre, no vale la pena luchar. Pero otros siguieron luchando. Y esa es la parte que a mí me parece más admirable, ¿no? El que recibe el golpe, tiene que enfrentar la dificultad, pero no se entrega, sino que busca otros caminos, otra salida. Beatriz Capdevielle nos contó cómo ella encontró su salida. Margarita Sánchez nos contó cómo encontró su salida. Yo quisiera que tú nos encontraras, ¿cuál fue la salida que tú encontraste? Bueno, la mía aquí, porque yo de verdad que te digo que debo tener el venezolanismo no chauvinista. Yo sí creo, mira, que nosotros tenemos una chispa, una inteligencia bien esa mezcla como de indio, negro y blanco. Yo creo que fue buena.
Yo creo que nosotros lo que necesitamos son doctores. Yo creo que nosotros necesitamos líderes políticos que realmente dirijan, y te lo digo porque estos médicos, cuando yo les llevé todos estos programas sistematizados, me dijeron, con este material sí podemos nosotros trabajar en la comunidad. O sea que lo que necesitan es, de verdad, un poco de ducción, de dirección y de más arraigo por nuestro país. Yo creo en que el arraigo, la identidad, eso lo veremos más adelante, me parece que es bien importante. Y te participo que desarrolla la inteligencia y que tú tienes que sentir que tú perteneces a algo y que tú tienes un país y que tú tienes una historia que tú no puedes olvidar y que te da seguridad. Para tú proyectarte al futuro, tú tienes que tener algo en el pasado, vivir tu presente y proyectarte. Yo no me imagino cómo tú te proyectas al futuro si no tienes ningún pasado, ninguna historia y vivir. Entonces, bueno, ante la situación esta que tú me estás planteando y ante un dolor, te digo, muy fuerte que sentí, dije, no. Pero yo aquí no me quedo. Empiezo a hablar y afortunadamente, bueno, por un lado el proyecto había calado mucho, por otro lado yo creo que yo sí transmito que quiero y creo en esto. Entonces, bueno, tengo que reconocer que Gustavo y Alberto Folber fueron mis primeros personas que me dijeron, nosotros con la fundación te vamos a ayudar, Beatriz, tú no te vas a quedar en el aire, crea tu asociación civil sin fines de lucro y empieza a trabajar por lo que tú vienes trabajando, tu niñito, tu estimulación, porque nosotros creemos que esto de verdad es importante. Entonces me consigo que entonces otra persona, y yo digo, chicos, pero tengo más gente de lo que yo creo que creen en esto. Bueno, tengo mi oficinita chiquita y empiezo a maquinar, primero a escribir, pero así desaforadamente, el libro Un cambio a partir del niño. Yo quería dejar allí plasmado que el cambio que se iba a producir en este país tenía que partir del niño y que por el niño era donde nosotros teníamos que empezar. Ya me daba muchas vueltas y buca en el Japón con la cosa prenatal y que en el proyecto Familia habíamos comenzado en el recién nacido. Escribo el libro, la primera parte es todas las bases científicas, teorías psicológicas y neurológicas que sustentan un programa de esta naturaleza. Y la segunda parte, todo lo que hicimos en el proyecto Familia, los sitios donde fuimos. Cada vez que íbamos a un sitio, nosotros fuimos, mira, a toda cantidad de países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, fuimos a Asia, a África, a Europa. Esto era impresionante. Y todo eso quedó allí plasmado, inclusive con lo que decían ellos, de que había significado para ellos. Entonces digo, vamos entonces a crear una investigación social aplicada, porque lo mío no es una investigación social maravillosa para sacarla, tú sabes, en todas partes, para que se gane premios, para que tú lo edites. No, yo soy muy práctica y yo quiero que lo que haga le sirva a la gente. Entonces, esta investigación social aplicada, empiezo a hacer la metodología, me reúno con una cuerda de gente más constante, ha sido siempre mi asesor estadístico, un grupo con una gran mística, y entonces empezamos a hacer el diseño y la metodología de esta investigación. Hablo con Hernández Pieretti y me dice que sí, cuando ya tengo todo listo, que puedo entrenar al personal de estos 4 centros. Yo empecé a buscar, las estadísticas eran de terror. Entonces yo creía que en un centro tenía una cantidad de volumen de prenatales, resultaba que eso no era cierto, pero en otro centro, entonces no me sirvió el irme a las estadísticas. Tuve que ir personalmente a yo ver, imagínate tú lo que es ir a esa parte tan concreta, cuando para qué existe entonces los libros, el pensamiento, lo que te hace a ti que puedas volar. No, ir concretamente a los sitios. Y encontré 4 centros donde allí sí tenía un buen volumen de prenatales y donde yo podía comenzar allí la investigación. Fue Carapita, La Quebradita, 23 de enero y Caricuao. 23 de enero, excelente, se hacía docencia, encontré personas como el doctor González, pero que, mira, de un apoyo maravilloso. Y entonces habla el doctor Pieretti y dice, Hernández Pieretti, que yo puedo ir a entrenar todo el personal allá. Todo esto, pasaron 2 años en el diseño, la metodología y elaborar todos los programas sistematizados, porque de prenatal yo no tenía nada. Yo tenía todo lo del proyecto Familia de recién nacido en adelante. Sistematizo aquellas clases y entonces voy. Los médicos se reúnen, la mitad de los médicos, yo tenía que dar doblemente el curso en cada centro, porque la mitad de los médicos tenían que hacer su labor asistencial, no me lo podía llevar todo, y quién iba entonces a ver esos niñitos. Entonces la mitad de los médicos se entrenaba conmigo en unos cursos teórico-prácticos sensacionales, porque después que yo le daba la clase, al día siguiente uno de los médicos tenía que dar la clase. Y todos los otros nos convertíamos en mamás barrigonas, para que cada uno sintiera a su vez cómo era el puesto de la mamá embarazada cuando estaba recibiendo la clase. Cuando el médico decía una de esas palabrotas de su léxico, bueno, entonces yo levantaba la mano, ay doctor, yo no entiendo. El médico se ponía rojo, estos son médicos jovencitos que están haciendo su rural. Mira, fue hermosísimo como daban aquellas clases.
Y entonces ya entrenados todos, todo el personal, inclusive las enfermeras en las maternidades, arrancamos con la investigación. Seleccionamos 684 embarazadas, primigestas, venezolanas, que estuvieran entre 18 y 24 años para que no cayeran en alto riesgo, porque queríamos que este programa pues fuera para toda la población. Siempre la idea de masificación. No megalomanía, pero sí que si algo es bueno debe ir para todo el mundo y si es malo para nadie. Y que nunca es demasiado temprano para empezar y que nunca es demasiado tarde. Y como nunca es demasiado temprano, íbamos a empezar en la etapa prenatal. Bueno, aquello fue la cosa más bella. Todos los médicos dieron sus clases. Del CEDIAC yo apenas tenía un equipo de 8 personas. Nosotros íbamos nada más a supervisar las clases de ellos para después que ellos terminaran la clase discutir y darles retroalimentación y para asegurarnos, porque era una investigación, que las clases se dieran todas iguales como estaban estipuladas. Se les hacía una relajación a las madres bellísima. Al principio tú las relajabas y le decías, cierra los ojos, los abrían. Aprieta los pies, los relajaban. Desastroso. A la tercera sesión, aquellas madres se relajaban una belleza. Aprendieron a visualizar, a ver con los ojos de la mente ese bebé. Aprendieron todo el desarrollo evolutivo del nené. Aprendieron a comunicarse con su hijo. Cuando sentían que el bebé pateaba, yo le decía, del otro lado le dice, hola bebé, es mamá. Patea, patea, patea. A las 3 semanas tú vas a ver que ese bebé te va a contestar. Le dices, hola bebé y va a patear. Tal cual. Bueno, se emocionaban. Entonces la parte linda del pueblo, que entonces yo decía, bueno, estos bebés son unas maravillas, porque realmente, si figúrate, si antes de nacer ya oyen, ya pueden responder, cosa que es absolutamente cierta. A los 5 meses de gestación, la estructura del oído está completa. A los 7 meses les poníamos luz, música clásica, que me preguntaban en California, pero si son familias pobres, ¿cómo les ponías música clásica? Yo le digo, mira, ellos me llevaban cassette y yo se los grababa y se los daba. Ellos tenían aparatos en su casa, la mayoría, y otros tenían 4 y se los tocaban en un 4. ¿Ah, Y sí? tienen televisión en 4, pero cosas espectaculares. Y yo quería que fuera música barroca, que sabemos que induce el aprendizaje, pero igual lo que importaba ¿Por qué era... sabemos, cómo sabemos que la Ah, música? eso lo sabemos. Se han hecho investigaciones, Michelle, ¿cuál es la apellido? Ella es una inglesa, Michelle Odette. Ella estudió en la audición de los bebés y se encontró que una paciente de ella en un concierto de rock, el bebé empezó a patearla con una fuerza tan espantosa porque estaba desesperado porque no les gusta el rock, no les gusta, entonces se tuvo que salir, no aguantaba, entonces fue. Ella empieza entonces a ver y se da cuenta que cuando tú le pones Vivaldi, cuando tú les pones Mozart, tú lo puedes ver en el ecosonograma de maravilla, la placidez del niño, una sonrisa espontánea. Ahorita tenemos otros aparatos que lo hay en el Leopoldo Aguirre, sensacionales, donde prácticamente tú ves una fotografía. Tú estimulas al bebé y tú puedes ver inmediatamente. Esa es mi próxima investigación. Vamos a estimular al bebé y vamos a ver en vivo y en directo las conductas de ese bebé. Cómo juega con su cordón umbilical, cómo el bebé se pega a la cabecita de la pared del útero para oír mejor y cómo lo relaja la música, que sea suave, rítmica, melodiosa, que tenga poca percusión, y cómo lo desorganiza totalmente este otro tipo de música. O sea, ya se sabe mucho de lo que hace ese bebé. Ya la intimidad de ese ser dentro del vientre se perdió. Sabemos que oye, sabemos qué siente, sabemos que responde. Él juega con sus manitos, juega con su cordón umbilical, con sus piecitos. Él tiene su juguete. Hay una anécdota hermosísima de este doctor Chamberlain que me invita para California, donde eran morochos, pero tenían sus 2 sacos amnióticos. Entonces uno está metido en su saco cristalino flotando y el otro también. Era una niñita y un varón. A veces la niñita se dormía porque ellos tienen su ciclo de sueño, no sabemos qué sueñan, pero tienen su ciclo de sueño y de vigilia, y entonces él le daba con la manito. Y se veía clarito él dándole con la manito, y entonces ella se despertaba y entonces le daba también con la manito y jugaban los dos a través de sus sacos amnióticos. Él hizo seguimiento a estos morochitos y se encontraba que al año los niñitos jugaban a través de una cortina y gozaban hasta más no poder. Y él decía, por supuesto, están repitiendo lo que ellos se divertían en el útero. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso que quisiera que nos hablaras un poco de la utilidad que pueden tener todos estos programas. O sea, ¿de qué nos sirve ser más inteligentes? ¿O de qué nos sirve ser más inteligentes antes que otros? Ya regresamos. Hace un momento tú nos contabas cómo habías vuelto a empezar después de me imagino, la desilusión que te debe haber producido la suspensión de estos programas.
Y fíjate, no es por aparecer machista, pero ¿quiénes hacen posible ese nuevo programa, ese relanzamiento Ay, no tuyo? sé. El doctor Hernández Pieretti, Sí. un médico, y el doctor Gustavo Folmer, el doctor Alberto Folmer. O sea, otra vez son hombres quienes hacen posible que este sueño tuyo se cumpla. Ahora, la pregunta que habíamos dejado pendiente era Qué otra. cosa tan seria es. Pero Pero es bueno, cierto. Bueno, reflexiona sobre eso. yo creo que sí. Voy a reflexionar El- mucho sobre eso. Ahora, queríamos ver un poco la utilidad, o sea, ¿de qué nos sirve esto? ¿De qué le sirve al bebé? ¿De qué le sirve a la mamá? ¿De qué le sirve a la familia? O sea, ¿cuál es la Sí. utilidad de estos programas? Esto es una utilidad realmente trascendente y es para toda la familia, exactamente como estás diciendo. Yo quisiera enseñarte unos gráficos que traje de la investigación esta social aplicada que se llamó interacción, porque siempre va a haber una reciprocidad, una interacción entre los padres y el bebé y los padres. Interacción prenatal, esto duró 3 meses, el trabajar con estos padres una vez a la semana, neonatal al segundo día de nacido el bebé y al año, y luego con seguimiento hasta los 6 años. Traje los resultados hasta los 5 años de edad, en este momento estamos evaluando nuestros bebés a los 6 años. Aquí vamos a ver inclusive lectoescritura porque tenemos bebés de 4 y 5 años leyendo espontáneamente del barrio. Entonces, fíjate, aquí tenemos que el bebé... yo quería que viéramos... Bueno, esto es Braselton. Tenía que, bueno, después deben estar atrás, unos cuadros donde se ve la inmensa autoestima que la madre desarrolla, Marcel, de las madres que reciben estos programas educativos, que saben cómo interactuar con sus hijos, a diferencia del grupo comparativo, pues el grupo control, que no recibió ningún programa, que tiene las mismas características del experimental, eran madres primigetas, con la misma edad, pertenecientes, teníamos grupos experimentales que recibían los programas y controles que eran su grupo comparativo en cada uno de los barrios para poder compararlas con ellas mismas. Entonces, encontramos que al segundo día de nacido el nené, nosotros... Aquí está, segundo día. Al segundo día de nacido el nené, nosotros evaluamos los niños con la escala neurológica y conductual de Berry Braselton. Lo que es las barras rojas son los grupos experimentales que recibieron los programas educativos. Orientación significa en la prueba de Braselton que estos niños tenían un excelente seguimiento visual y auditivo. Tú podías ponerle una pelotica roja por delante de su rostro y él seguía con una gran precisión cualquier objeto y podía coordinar visión y audición. Sus movimientos eran mucho más coordinados, la cabecita mucho más firme, que la cabecita del bebé normalmente se va de lado. Aquí la cabecita era mucho más firme y podían pasar de un estado de conciencia a otro muy fácilmente. Braselton habla de que el niño pasa de un estado de sueño profundo, luego moderado. El cuarto estadio es un estado de alerta, que es maravilloso para estimular al bebé. Aquí el bebé tiene unos ojos brillantes, está tranquilito y responde a todos los estímulos que tú le des. Estos niños podían pasar de un estadio a otro de una manera hermosa. Al 25º día volvemos a pasar la escala y encontramos que todavía se hace más evidente, y todo esto es estadísticamente significativo, lo que te he traído. Los bebés tienen un seguimiento cada vez mejor, coordinan mejor sus sentidos y encima hay una cosa importantísima. Ante situaciones de estrés, que para el bebé sería mucha luminosidad, mucho ruido, los autobuses, las luces, en el centro materno se chupaban su manito, se hacían los dormiditos así, volteaban la cabecita, se pegaban las manitos del pecho, o sea, estaban teniendo conductas adaptativas para regular su conducta y organizarla. Los otros niñitos, en cambio, se les desorganizaba la conducta y se guindaban a llorar. Estos buscaban cómo regular su comportamiento. Eso indica una mayor madurez del sistema nervioso central en los niños que recibieron estos programas educativos prenatales. Esta es la autoestima. Miren la barra roja, cómo es muchísimo más alta que la verde. La barra roja siempre va a ser las madres que recibieron el programa educativo, las verdes, nuestro grupo de comparación que no recibió ningún programa específico. ¿Y qué quiere La decir autoestima eso? de estas madres fue muy superior. Estas madres se sentían que valían durante su embarazo, se sentían orgullosas, sentían que las demás personas también las percibían muy bien y luego se sentían orgullosísimas de que eran unas excelentes madres, porque como veían que sus bebés se reían, que el marido estaba integrado con ellos, no medimos la autoestima del padre, pero sí medimos en cambio la integración familiar, que los padres tenemos muchos más papás, fíjate que aquí tiene un 54%
de papás que están en los barrios y 30% que todavía estaban. Esto fue a los 2 años. Ahorita nosotros estamos sacando la estadística. Quiero que me expliques este cronómetro. Sí. Esto quiere decir que si tú regresas 2 años después del parto, encuentras con que Tengo mi mismo papá. Que en yo 54% de los casos en los que se habían hecho los programas. Correcto. Y solamente 30% en los casos en que no se les dio el programa. ¿A qué atribuyes tú eso? Yo lo atribuyo a que estos papás, nosotros los involucramos en el proceso desde el embarazo, desde la gestación de su bebé. Habían papás que decían que ellos jugaban cuando la esposa estaba dormida. Cuando la madre duerme, el bebé se mueve más. Eso es lo que viene, pero hay poco tiempo, de que los bebés en la noche quieren estar despiertos y en el día... en el día duermen y en la noche quieren estar animados. Es porque cuando la mamá está tranquila, el bebé está animadísimo. Y eso es en la noche. Entonces el papá jugaba con su bebé y decía que podía jugar y la mamá ni sabía, me decía él, pero así contentísimo, como diciendo, yo estoy con mi bebé, no lo tengo dentro de mí, pero puedo jugar con él y él me responde. Entonces estos padres se involucraron de tal manera que a veces me decían que ellos estaban embarazados. En el momento que iban a hacer la mamá, mira, a mí me llamaban, estamos en tal maternidad, porque fuimos a la maternidad Concepción Palacio, que fue donde quedamos contigo, pero resulta que no, nos dijeron que no había cupo y ahora estamos en Caricuao. Así que ya el bebé va a nacer, pero ya la metieron. Pero yo estuve con ella todo el tiempo, durante las contracciones, hicimos todos los ejercicios, todo va a salir muy bien. Y después me llamaban que le había salido un niñito maravilloso, que cuando le dijo, hola bebé, el bebé que estaba llorando levantó la cabeza y abrió los ojos y lo reconoció. Mira, eso es una cosa que para un papá se sintió papá. Y luego continúan estimulando los dos a su hijo. Y entonces eso hace que la pareja se una y hace que el hombre se sienta importante. Y una cosa que es aún más importante, Marcel, y es que el hombre da la capacidad de riesgo. Y a lo mejor de ahí viene que esos fueron los que me apoyaron, los que se atreven a arriesgarse. La mujer da más seguridad, tiende a buscar más la seguridad, pero tú, si no te sientes seguro, no te arriesgas. Entonces aquí el padre le da la capacidad de arriesgarse al niño y la madre le da la seguridad. Tú ves que un niñito en un burrito, ponle tú, que lo vas a montar y la mamá, cuidado, y lo agarra y no sé cuánto, y él, póntese, dale al burro, corra. Entonces el padre siempre está buscando que el niño se atreva y eso es importante, que ese niño reciba esos dos tipos de estímulos. ¿Qué pasa con el niño que no tiene ese estímulo del padre a asumir riesgos? El niño quizás sea más conformista, menos arriesgado, trate de buscar figuras masculinas para identificarse. Y lo que ha encontrado el doctor José Luis Betancourt, que es uno de los que ha estudiado más la realidad pues, venezolana, es que estos niños buscan identificarse con figuras del cine, quizás no las mejores, Rambo, se identifican mucho con las figuras agresivas que sienten que es el macho. Y por supuesto es sumamente negativo. Yo te puedo asegurar que estos niños son unos niños relajados, son unos niños que, mira, yo tengo una anécdota tan hermosa que no te puedo dejar de decir, que es que yo tenía varios niñitos en el CEDIAC. Tenía de 7 meses, 8 meses, tenía un recién nacido. El recién nacido empezó a llorar, la mamá había entrado al baño. Y entonces una bebé de 7 meses fue gateando, pero a toda velocidad, y cogió su chupón, que ella lo tenía guindando, y se lo metió en la boca al bebé. Estos niñitos vibran con las necesidades del otro. Estos niñitos, mira, tienen una sensibilidad tan extraordinaria que ellos juegan unos con otros, ellos comparten. Mira, el periodo de verdad sensitivo para aprender el orden y para aprender es de 1 a 3 años. Y de 1 a 3 años, si tú al niño le pones que todo tiene un orden, tú no vas a tener un adolescente desordenado. Nosotros ya sabemos inclusive cuáles son los periodos adecuados para tú darle los determinados valores de generosidad, de cooperativismo, de orden, de lealtad, de amistad, que ya son de 11 a 12 años. Pero tenemos las distintas edades. Es muy fácil verlo en la parte motora. Por ejemplo, de 9 a 12 meses, a 14 meses, tú sabes que le da para caminar. Y el niño se cae, se para y vuelve a caminar y vuelve a caminar. ¿Por qué? Porque el periodo sensitivo es el periodo en que el niño está abierto, pero en cuerpo y alma, a recibir la información y asimilarla. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Darle los estímulos adecuados. Y ellos les fascina conocer ese mundo maravilloso al que acaban de llegar. Y tú lo ves como ellos con su mirada recorren todo. Por eso ellos hacían un seguimiento visual perfecto. Entonces allí es donde entra la madre mediadora, la guía turística, a decirle lo que él está viendo y a decirle el nombre de los objetos. Estos niños aprenden el lenguaje rapidísimo. Al año y medio estos niños están hablando clarísimo. Porque estas madres le están hablando y hablando de que están en la barriga. ¿Qué te permite a ti el lenguaje? El lenguaje es el instrumento para expresar el pensamiento. Entonces, si tú tienes un buen lenguaje, tú vas a poder representar la realidad. Al principio nosotros hacíamos que el niño viera, tocara, chupara, oliera, utilizara su sentido.
que son verdaderamente su laboratorio en ese momento. Pero muy rápidamente, cuando él agarra el lenguaje, y él ve que ese lenguaje es mágico, él dice mamá y no tiene que ir a buscar a la mamá gateando para llamarla. La mamá aparece. Y además mamá significa mamá dame agua, mamá cárgame, mamá tengo hambre. Y después empieza a unir palabras. Y estas criaturas, te digo, entre año y medio y 2 años, tienen un lenguaje con gramática, con frases impresionantes. Entonces esos son niños que ya están representando la realidad. Esos son niños que cuando saben paso a paso qué es lo que va a hacer para llegar al punto final de su tarea, esos son niños que anticipan la respuesta. Estos son criaturitas que cuando tú los sientas, cuando ya les agarras las manitos para sentarlos, ellos se empujan para sentarse. Tienen 4 meses. O sea que ya tú lo estás enseñando a anticipar, a representar la realidad. Lo estás enseñando a pensar. Entonces yo quiero empezar, tú comprenderás, desde la etapa prenatal. Y después entonces, Margarita, sigue con los otros programas porque hay muchos que nos los han enseñado desde ahorita. Y necesitamos que para todas las edades tengamos metodologías y herramientas, pero son las mismas metodologías. Lo único que el nene es un científico. Y tú lo que tienes es que decirle qué es lo que está pasando, hacérselo consciente. Y nosotros eso es lo que hacemos, hacer consciente a las madres y a los padres de qué es lo que están haciendo ellos con su niño. O sea, que tú dirías que hay un proceso que empieza en la gestación, que sigue después que nace el bebé, sí, que después hay que continuar en la escuela y en el bachillerato y en la universidad y después en la vida. O sea, el proceso de educación tú lo ves como algo permanente. Yo lo veo como permanente. Yo lo veo como, sí, como permanente y continuum, y es asombroso. Se vuelve infinito tu capacidad de aprender. Y lo más importante del ser humano es el que tengamos esa capacidad para aprender. Entonces, aprendamos a aprender. Bueno. Y aprender a aprender es esto. Y entonces una cosa bien interesante que yo me encontré en la investigación es que yo siempre me preocupaba de que si yo le daba todas estas técnicas de estimulación y enseñaba a la mamá y le enseñaba a ser mediadora, ella cambia de actitud. Ella empieza a sentirse que ella tiene que estar enseñándole a su bebé constantemente, aprovechando la rutina diaria. Y entonces veo que, bueno, nosotros vamos a estimular a este niño hasta el año y medio y después le damos los folletos, pero la madre va a seguir sola. Yo lo que voy a hacer ahora son simplemente mediciones muy completas hasta los 6 años. ¿Y qué es lo que nosotros hemos encontrado? Que las diferencias siguen siendo enormes a pesar de que nosotros no hemos seguido enseñando a las mamás. Los papás y las mamás aprendieron y ellos han continuado estimulando a su hijo y siguen los resultados. Y tú ves a los 3 años de edad, cuando la última vez que nosotros estimulamos a nuestro bebé fue, ya tú vas a ver, esto es 5 años. Aquí tú, tenemos a los 3 años de edad unas diferencias. Tenemos a los 4, fíjate a los 3, porque es asombroso. Aquí, el de los 3 es este. Mira, qué alarmante ves tú aquí, cómo el niño tiene un lenguaje superiorísimo. Aquí hay un error de un 1 por 1000. Esto es estadísticamente ultra significativo. La coordinación ojo-mano para poder leer y para poder escribir. La memoria de estos niños, pero no una memoria mecánica, una memoria flexible, una memoria que la mamá le dice, ¿tú te acuerdas, mi amor, de tal cosa que hicimos? Las enseñamos a ellas a que busquen experiencias pasadas y las traigan a la memoria del bebé para resolver problemas presentes. La memoria dinámica y verdaderamente útil de estos niños es asombrosa. Aquí tienen la memoria. La inteligencia social. Estos niños son colaboradores, estos niños cooperan con todo el mundo. Tú no ves ahí ni celos ni competencia. Esto te pareciera que fuera como un mundo ideal, pero es que yo creo que esto puede llegar a ser. Nosotros podemos ser lo mejor y lo peor. Y aquí tienes un razonamiento excelente. Fíjate, todo esto aparece a los 5 años, altamente significativo en la prueba de Stanford Binet y la prueba de McCarthy. Pasamos puras pruebas internacionales, de modo que esto pueda ser entendido. Utilizamos la línea Wechsler, el WIPSI, el WISC-R. Los psicólogos que me estén oyendo conocen todas estas pruebas, pruebas que internacionalmente se conocen y que están validadas y estandarizadas y que estos resultados pues son absolutamente válidos. Bien, muchas gracias, Beatriz. Ojalá sigas con tanto éxito. Muchas gracias a ustedes, amigos, por su atención. Próximamente continuaremos con esta serie de programas dedicados al tema de la educación en Venezuela. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo.
dinámica, es cambiante. Mira, si no fuera así los psicólogos, yo no sé qué papelón haríamos, porque si todo estuviera predeterminado por la herencia, pero eso no es así. Sí hay un potencial genético, pero se va a desarrollar de acuerdo al ambiente, a la experiencia. Y por otro lado, hay un buen porcentaje que se debe específicamente al ambiente, a la experiencia. ¿Desde qué momento se puede desarrollar se puede crear ese ambiente favorable al desarrollo de la inteligencia? Bueno, te vas a asombrar, pero desde la etapa prenatal, desde el momento de la concepción. Esto lo habíamos visto, pero en 5 años tú no lo puedes hacer todo, Marcel. Entonces él me dijo, bueno, vamos a tratar de que todo esto que tú le llevas a tus estudiantes en la universidad, vamos a ponerlos, vamos a... Entonces me encarga la tremenda responsabilidad, y yo la asumo, de crear un programa para las madres, donde las madres puedan saber cómo van a estimular adecuadamente a sus hijos para lograr un mejor desarrollo, unos niños sanos, alegres, inteligentes. Y comenzamos, por supuesto, con las maternidades. O sea, se trabajaba en los 3 ambientes, que fuera sano, que fuera sano, alegre, que fuera más inteligente. Y al final feliz, que es muy subjetivo. Pero si tú ves un niño alegre, un niño curioso, un niño que juega, que colabora con los demás niñitos, tú dices, bueno, el niñito está feliz. Sí. Eso es subjetivo. Es como la inteligencia, que costó tanto definir la inteligencia y la comunidad científica no se ponía de acuerdo. Para nadie le gusta que le digan que no es inteligente, que es bruto. O sea, que como que sí sabemos lo que es inteligencia. Y bueno, yo asumí mi responsabilidad y entonces fue algo hermosísimo porque yo dije, bueno, vamos a llamar a todos estos profesionales, colegas míos, científicos de las distintas áreas del desarrollo, especialistas en estimulación, pioneros en la estimulación, como fue Johnny Nascimento, Alberto Abadí como neuropediatra. Empiezo yo a llamar a toda esta cantidad de profesionales. Yo me quedé ronca. Llamaba por teléfono y decía, mira, yo quiero que nos reuniéramos en seminarios para discutir en cada área cómo podría estructurarse un proyecto para la realidad venezolana. Y un proyecto que se trabaje con los niños a través de la familia. Pero yo creo que en ese momento era necesario para crear conciencia y ahora, bueno, te digo a ti que me parece verdaderamente excelente esta idea que has tenido de que todos estos programas se vuelvan otra vez a retomar, a ver qué pasó con ellos después de aquel boom tan enorme. Mira, nosotros nos llegaban gente de todas partes del mundo, periodistas. Fue de verdad una etapa intensiva de trabajo como yo creo que nunca se ha hecho en Venezuela y con una motivación extraordinaria, donde tenía cabida, yo creo que todos los profesionales, todas las personas, fue muy hermoso. Realmente este proyecto, Familia comienza, yo conocí al doctor Machado de toda la vida del Colegio América, chiquito, y entonces cuando leí La Revolución de la Inteligencia, él me dice, ¿qué te parece? Le digo, mira, a mí me parece que todas las afirmaciones que hace son verdaderas. Yo soy psicóloga, yo toda la vida he trabajado en psicología evolutiva con niños y adolescentes, psicología del desarrollo. Todo eso es verdad y yo creo que por supuesto que la inteligencia se desarrolla y la personalidad. ¿Qué lograron? Mira, eso fue, Marcel, la cosa más hermosa porque cada día teníamos más gente en las distintas áreas de creatividad, el área social, de medios de comunicación, de lenguaje. Y al final terminamos con una cantidad de material, todo se transcribía todas las discusiones. Allí surgen los primeros lineamientos de lo que fue el proyecto Familia. Se estructura entonces el equipo que realmente ya, todo esto ad honorem, o sea que la generosidad del venezolano, yo te aseguro que es única en el mundo. Es más, cuando venían extranjeros me preguntaban, pero es que a todas estas voluntarias en la maternidad no les pagan ni la gasolina para que vayan. Les digo, no. Ellas vienen 1 y 2 veces a la semana y pasan una mañana explicándole a las madres cómo van a estimular a sus bebés. Entonces, bueno, se crean estos lineamientos, se forma un equipo de trabajo interdisciplinario, ya sí, tú sabes, con personas de las que asistieron al seminario y personas del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación que me las daban por comisión de servicio. Y así se estructura el equipo de trabajo de mayor mística y más motivación que tú te puedas imaginar. Entonces... Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. En algunos de nuestros programas recientes hemos destacado el extraordinario éxito que los programas desarrollados por el Ministerio de la Inteligencia han tenido fuera de Venezuela. Sin embargo, también algunos de esos programas han permanecido en Venezuela por otras vías, ya que perdieron el apoyo público, buscaron el camino de lo privado. Nuestra invitada de esta noche nos va a hablar de una de esas experiencias. Beatriz, ¿qué pasó en el Ministerio con el programa Familia?
Fíjate, a mí me gustaría comenzar diciéndote que a mí me parece que fue de una gran visión política del presidente Luis Herrera haber nombrado ministro de Estado para el Desarrollo de la Inteligencia a Luis Alberto Machado, porque eso fue una cosa como que hizo un boom en el mundo, eso de ministro de Estado para el Desarrollo de la Inteligencia. No se entendía, se entendía un ministro de Educación,